Bien, ahora vamos a proseguir con nuestros estudios en Primera de Juan. Mientras estaba leyendo esta corta epístola, dos palabras captaron mi atención. Mandamiento en singular y la otra es mandamientos en plural. Ambas aparecen 7 veces cada una. Esta es una observación interesante. Descubrí que cada vez que la palabra se usa en singular se refiere a un mandamiento específico, principalmente amaos los unos a los otros. ¿Qué dice 1 de Juan 2:7? Amaos unos a otros. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y en el versículo 8 dice, os escribo un mandamiento nuevo. También encontramos la palabra en capítulo 3, versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Por favor, observe ahora en capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La palabra mandamiento viene del griego que significa precepto, una responsabilidad para los hijitos de Dios o para los nacidos de nuevo. Por lo tanto, aquí los cristianos somos exhortados a amarnos unos a otros. Va a ser nuestro gran tema hoy, ¿eh? La frase amaos unos a otros aparece 5 veces en esta epístola. Capítulo 3, versículos 11 y 23, y capítulo 4, versículos 7, 11 y 12. Entre los distintos mandamientos presentes en la epístola, este sobresale por su repetición. En los versículos 3 y 4 del capítulo 2, el Espíritu Santo habla de mandamientos en plural, pero en el versículo 7 y 8 dice mandamiento en singular. Ahora, existe una razón para esto. El tema de este mandamiento es el amor fraternal. Nuestro Señor dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Un día un fariseo vino a Jesús y le dijo en Mateo 22, 26 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces el Señor añadió esto en Marcos 12, 31, no hay otro mandamiento mayor que estos. A propósito, en Romanos 13, 8 leemos, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En Gálatas 5, 14 leemos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2, 8 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente en Romanos 13:10 leemos, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en 1 de Timoteo 1:5 leemos, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todos estos pasajes nos enseñan que la suma total de las obligaciones morales del hombre está expresada en una sola palabra, amor, que es lo supremo, amor a Dios y amor mutuo al prójimo. En 1 de Juan 2:7 leemos, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, pero en el versículo 8 nos dice, os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, aquí tenemos una paradoja. No es una contradicción, sino una paradoja. Ahora, ¿cómo puede ser que este precepto pueda ser al mismo tiempo antiguo y nuevo? Bueno, es antiguo en hechos, pero es nuevo en su frescura. Es antiguo en principio, pero nuevo en la práctica. La ley del amor es un antiguo mandamiento que se remonta al comienzo de los tiempos. En el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 18, vemos la ley establecida como un nuevo mandamiento allí.
Pero a la luz de cada nuevo día, el cual trae la claridad de un mayor conocimiento y revelación, trae un nuevo aspecto de las inescrutables profundidades del amor. La palabra nuevo entonces significa algo fresco en contraste con lo que ya era conocido. La ley es antigua en tiempo, pero nunca para el que la encuentra por primera vez. El amor no es solo antiguo, sino que también es siempre fresco. En un sentido es un mandamiento antiguo que se levanta por encima de las más antiguas leyes conocidas de Dios. Pero mi amigo, también es un nuevo mandamiento en frescura revelado en el Señor Jesucristo. Si yo considero mi amor por Cristo, desde el punto de vista de mi primer conocimiento de Él, es antiguo mirando hacia atrás al día que me convertí. Pero a medida que más le conozco, mi amor por Él es nuevo y fresco. Es un mandamiento antiguo que data del comienzo de nuestra fe cristiana, pero es nuevo en proporción a la medida que crecemos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos no son mandamientos separados, sino un solo precepto en su frescura eterna y permanente. El mandamiento es explicado más ampliamente en la definición del amor. Preste atención, anote por favor, 2 veces en Primera de Juan leemos que Dios es amor. En Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 16. No pierda de vista el significado completo de esta afirmación. No es simplemente que Dios ama, porque el amor es una cualidad que Dios posee, sino más bien predica la naturaleza misma de Dios. Dios es el autor de todos los verdaderos afectos, de toda verdadera benevolencia, de toda verdadera amabilidad y de toda misericordia. Así como Dios es espíritu y luz, así también es amor. Y como su naturaleza es amor, por lo tanto, es un Dios amoroso. Cuando leemos que el amor viene de Dios, en capítulo 4 y versículo 7, se refiere al principio eterno de su naturaleza. La palabra amor, escuche por favor, en sus distintas formas, se encuentra 51 veces en esta epístola que solo tiene 5 capítulos. Creo que se cita aquí el amor más veces que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Juan. Las formas verbal y sustantiva de esta palabra conforman la característica del cristianismo, y es a esta palabra que el Espíritu Santo se refiere aquí en Primera de Juan. Nunca fue una palabra común en la literatura griega clásica. ¿Lo sabía? El griego pagano no conocía nada del amor sacrificial a favor de un enemigo. Este amor nunca tuvo sus bases en una personalidad humana, en la pasión humana, o en las cosas que son placenteras para los seres humanos. Tiene sus raíces en Dios mismo. Ahora, si usted observa en Primera de Juan 3:16, leemos así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La expresión en esto, al comienzo del versículo, exhibe el verdadero cuadro de la clase de amor contenido en este mandamiento. El verbo conocido significa saber, comprendido. Ahora, ¿cómo podemos conocer y comprender el amor de Dios? Solo por medio de una manera, queridos amigos, por la experiencia. Conocer es saber por la experiencia. Ningún inconverso puede percibir o conocer el amor de Dios. En esto conocemos nosotros, los que creemos, los nacidos de nuevo. Vemos que Cristo dio su vida por nosotros, que al morir en la cruz estaba reconciliando al mundo consigo mismo, que el amor de Dios es percibido solo por aquellos que se apropian de la muerte de Cristo. Ningún inconverso puede percibir o conocer el amor de Dios. Mi amigo, usted debe venir a Cristo reconociendo sus pecados, confiar en Él como su Salvador, y será entonces que su corazón estará abierto para captar lo que significa ser amado por Dios. El Evangelio de Juan y la primera epístola tienen algo en común. Miren, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si se fija con atención, ambos versículos dicen lo mismo. Fue en la cruz del Calvario que el amor de Dios se mostró.
Este es el amor de Dios en su más grande expresión, en que dio su vida por nosotros. Esta frase, puso su vida por nosotros, es característica de los escritos de Juan. Está en el Evangelio, capítulo 10, versículos 17 y 18, y también Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Con esa voluntaria entrega de su vida, el cristiano ha venido a conocer lo que verdaderamente es el amor en su misma naturaleza. En Juan 15:13 leemos: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Y en 1 de Juan 4:10 dice: «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Este versículo muestra más vívidamente el amor de Dios. Observe que no había deseo de reconciliación por parte del pecador. Y más aún, no había nada en el pecador que atrajera el amor de Dios. No fue que nosotros hayamos amado a Dios, ni que hubiera algo en nosotros que fuera atractivo y causara el amor de Dios, sino que en Romanos 5, 8 y 10 dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida». Como podemos ver, nosotros éramos pecadores, éramos enemigos, pero a pesar de ello Dios nos amó. Aquel amor perfecto demostrado en la cruz cuando Él se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. ¿Por quiénes? Por los pecadores, por los enemigos que lo odiaban. Él había enseñado en Mateo 5:46, «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?». Es fácil amar a los que nos aman y están de acuerdo con nosotros, pero amar a nuestros enemigos y amar a aquellos que nos odian es otra cosa. Cuando Dios vio el pecado del hombre y su odio en contra de él, no entró en ira, sino que fue movido a compasión y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Nunca el mundo vio tal muestra de amor, porque nosotros también fuimos necios, fuimos desobedientes, engañadores, esclavos de deseos y placeres, viviendo en malicia y envidia, odiándonos unos a otros. 2 veces dijo el Señor: «Amaos unos a otros como yo os he amado». Sí, mi amigo, Cristo fue el ejemplo perfecto de amor. ¡Qué maravilla! Esto es ser amado de verdad. No es cualquier clase de amor, sino uno particular y santo. Ahora, este mandamiento en esta epístola está dirigido a los hijos de Dios. Como Dios en su naturaleza esencial es amor y los creyentes nos convertimos en participantes de esa naturaleza divina cuando nacemos de nuevo, entonces el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto lo leemos textualmente en Romanos 5:5. Ahora el amor de Dios debe mostrarse en los hijos de Dios, así como es demostrado en el Padre y en el Hijo. Por lo tanto, se nos ordena a mirar ese amor. 1 Juan 3:1 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Aquí el Espíritu Santo está llamando a los cristianos a considerar, a contemplar esta clase particular de amor, esta clase de amor extraño que el Padre nos ha dado. El amor de Dios hacia nosotros es nuestra posesión permanente y nosotros somos los objetos permanentes de su amor. Quiero decirle allí en el versículo de 1 Juan 3:1, en la expresión «mirad cuál amor», la palabra cuál viene de la palabra griega potapen y significa extraño, extranjero. Es una extraña manera de amar, como si fuera un amor de otro mundo y acerca del cual los reinos terrestres no saben nada, pero que produce en el corazón del Hijo de Dios satisfacción y admiración.
Ahora, con este nuevo enfoque respecto al amor que Dios nos ha dado, estaremos listos para amarnos unos a otros, como lo leemos en 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Los primeros cristianos habían oído este mensaje desde el principio, a partir de los primeros contactos que tuvieron con Jesucristo, de acuerdo a Juan 13:34 y 35, y como hijos de Dios deben amar a sus hermanos como Cristo los amó. Y esto surgirá como una manifestación normal y espontánea a causa de su nueva relación con el Señor. El Evangelio no solamente salva a los hombres del castigo del pecado y los une a Cristo, sino que también los une en amor con sus hermanos en Cristo. La evidencia de nuestra fe en Cristo se demuestra en nuestra expresión de amor hacia aquellos que pertenecen al Señor. Este mandamiento ordena a todos los cristianos a amarse los unos a los otros. La responsabilidad del amor fraternal ocupa un gran espacio en la vida de los hijos de Dios. 1 de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos cosas se establecen aquí. Primero, creer en el Señor Jesucristo y luego amarnos unos a otros. De modo que aquí vemos que la fe correcta resultará en un comportamiento correcto. ¿Sería inútil tratar de testificar de mi fe en Cristo si no tengo amor por aquellos que pertenecen a Cristo? Como podemos ver, estos dos aspectos se consideran aquí inseparables. Es inútil buscar el amor fraternal a menos que primero pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Si este precepto fuera tenido en cuenta, creo que se acabarían muchos problemas entre los cristianos, o los altercados y problemas en hogares donde la gente dice ser cristiana, o las peleas en las iglesias donde la gente dice ser cristiana. Podemos ver, queridos cristianos, que somos miembros unos de los otros, de acuerdo a Romanos 12:5, y que Dios nos enseña a amarnos unos a otros. Esta es la primera lección que Cristo enseñó a sus discípulos y se repite más de 15 veces en el Nuevo Testamento. En 2 de Juan 5, ¿escuchó? 2 de Juan 5 leemos, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Además, la palabra amados aparece 5 veces en la epístola de Juan. Por ejemplo, en 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis queridos amigos, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los creyentes en Cristo. Ahora, este término amados nunca se aplica a los inconversos. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, Dios tiene un amor especial para aquellos que le aman a Él y aman a su Hijo. Quizá alguien pueda objetar esto e insistir en que todos los hombres son amados de Dios, pero esto no es verdad. Todos los hombres son amados por Dios, pero no todos los hombres son amados de Dios. Este es un término usado exclusivamente para los hijos de Dios. En 1 de Juan 4:7 leemos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Vosotros sois de Dios, dice 1 de Juan 4:4. Y también lo leemos en el capítulo 4 y versículo 6. Nosotros somos de Dios. Y en el capítulo 4 y versículo 7 dice, el amor es de Dios. Por lo tanto, el amor es el bendito vínculo que une a la familia de Dios. Demostrar el amor de Dios prueba el constante crecimiento en el conocimiento del Señor, porque todo aquel que ama ha conocido a Dios. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es crecer en amor. Observe esta afirmación, el que no ama no ha conocido a Dios. Lo terminamos de leer allí en 1 de Juan 4:8.
El verdadero conocimiento de Dios tiene un efecto práctico que no permanece escondido. El amor está allí como prueba de la vida y el conocimiento, mientras que la ausencia de amor significa la falta de vida espiritual y de conocimiento espiritual. Si conocemos a Cristo y le amamos, continuaremos amando a su pueblo. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, el que ama al Padre, amará a los hijos del Padre. O bien el que ama al Salvador, amará a aquellos a quienes el Salvador ha salvado. Como cada cristiano es participante de la naturaleza de Dios, por la cual es nacido de Dios, se espera que la vida del cristiano manifieste amor a aquellos que también han nacido de Dios. Todo cristiano que comparte el don de la vida de Cristo, también deseará compartir el don de su amor. La persona que ama a Dios como su Padre, también amará a aquellos que son hijos de Dios. Hay una gran necesidad hoy de enfatizar esto entre el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. ¿Cuántos hogares llamados cristianos están siendo quebrados por la separación y el divorcio? ¿Cuántos jóvenes que dicen creer en Cristo no manifiestan amor hacia sus padres, sino odio y amargura? Queridos oyentes, si somos salvos, entonces el fruto de la nueva vida en Cristo se debe manifestar a través nuestro. Debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios derrame el fruto del amor en nuestros corazones y vidas. Y si usted nunca ha recibido a Cristo como su único Salvador personal, mi amigo, mi deseo es que usted confíe en el Señor Jesucristo y sea salvo ahora. Y usted, amigo cristiano, si tiene un corazón lleno de amargura, odio y animosidad, venga a Dios y confiéselo hoy mismo. Agradézcale por su amor hacia usted y luego pídale que le ayude a amar a los demás. Padre, te agradecemos por tu santa palabra, te agradecemos una vez más que nos hayas dado el privilegio de leer las páginas sagradas. Por favor, bendice tu verdad en cada corazón, para salvación en algunas personas, en algunos oyentes, y para edificación de los creyentes. Y por todo esto te agradeceremos en el nombre de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.